Desde la Cámara de la Propiedad de León, en colaboración con la Nueva Crónica de León, tratamos de hacer divulgativos algunos aspectos relacionados con la propiedad urbana. Hoy vamos a tratar del desistimiento unilateral del contrato de arrendamiento, es decir, la finalización del arrendamiento por voluntad de una de las partes antes del plazo pactado, posibilidad que puede permitir la ley o el propio contrato mediante pacto. Hay un principio general de nuestro derecho que los contratos deben ser cumplidos, el principio o el aforismo pacta sunt servanda. Este pacto exige que, o establece que lo condicionado, lo establecido en el contrato debe cumplirse, es ley entre las partes. Sin embargo, existen algunas excepciones y el desistimiento unilateral viene a ser uno de estos supuestos. En principio, el desistimiento, en cuanto al arrendador, no puede desistir del contrato anticipadamente durante el plazo pactado en el contrato. Se establece una situación en la propia Ley de Arrendamientos Urbanos que permite, pero no es un propio desistimiento unilateral, permite que el arrendador pueda denegar la prórroga forzosa que tiene el arrendatario de 5 años cuando necesite la vivienda para vivir permanentemente, bien él mismo o sus parientes consanguíneos dentro del primer grado o por adopción. En este caso tiene que notificarlo con 2 meses de antelación y cumplir una serie de requisitos y puede, por lo tanto, anticiparse o finalizar el contrato de arrendamiento antes de esa prórroga forzosa. El caso del arrendatario es distinto. La ley le protege en el caso de vivienda y puede desistir en determinados casos. La ley establece que podrá desistir siempre que hayan transcurrido 6 meses del arrendamiento y además que lo notifique previamente con un previo aviso de 30 días. Si desiste antes de los 6 meses, ocurre que está incumpliendo la obligación de cumplir el plazo pactado, imaginémonos 1 año o 5 años, y entonces está incumpliendo y tendrá que indemnizar al propietario o cumplir esos 6 meses o indemnizar con una cantidad equivalente a las rentas que restaren hasta cumplir los 6 meses. Sin embargo, una vez transcurridos los 6 meses, puede desistir y si no lo notifica con esos 30 días que hemos hablado, tendrá que pagar la cantidad correspondiente a esos 30 días, pero puede desistir aunque no haga ese preaviso, pagando la cantidad correspondiente a ese mes que ha dejado sin preavisar. ¿Qué indemnización tiene derecho el arrendador en caso de que, transcurridos los 6 meses, el arrendatario desista del contrato? Pues si no se pacta nada en el contrato, no tiene derecho a ninguna indemnización. Y si se pacta, la ley establece un límite, no podrá superar esta indemnización a una mensualidad por cada año que dejare de cumplir o la parte proporcional en el caso de que la finalización o el desistimiento ocurra a mitad de año. En el caso, existe una norma especial cuando el arrendatario desiste teniendo cónyuge. En este caso, la ley prevé que el cónyuge que conviviera con él podrá continuar el arrendamiento, aunque desista el arrendatario, podrá continuar y deberá notificarlo en el plazo de 15 días al arrendador, si no se extingue el contrato. En el caso que suponga un simple abandono por parte del arrendatario, que eso ocurre muchas veces en la vida ordinaria, la ley prevé que también pueda continuar el cónyuge del arrendatario, pero en este caso deberá notificarlo tendrá el plazo de 1 mes para notificarlo, desde que ocurre el abandono. Por último, la ley también equipara a estos supuestos aquellas relaciones, análogas relaciones a cónyuge del arrendatario con independencia de su orientación sexual. Pues en estos casos también esa persona podrá continuar siempre que demuestre haber convivido con el arrendatario que desiste durante el plazo de 2 años, salvo que tuvieran descendencia común, que en este caso no se exige convivencia. Más casuística o más dificultad plantea el desistimiento en los contratos de uso distinto del de vivienda. Pensemos en el desistimiento en contratos de locales, en contratos de temporada, en contratos de estudiantes, por ejemplo, de oficinas, de naves, etcétera, etcétera. En estos casos, insisto, hay una gran diferencia según los supuestos que se da. Hay casos, un primer supuesto sería que el contrato prevea la posibilidad o el derecho del arrendatario de desistir y además prevea que no tiene que pagar indemnización alguna. En este caso, si el arrendatario desiste, no está incumpliendo, está cumpliendo lo que permite el contrato. Un segundo supuesto sería que se le permite desistir, pero para desistir tiene que pagar una indemnización. En este caso, si el arrendatario desiste, tampoco incumple, lo que tiene que cumplir es con la indemnización pactada. Un tercer supuesto sería que
no se prevea nada en el contrato de que pueda desistir, pero sí se prevea que si desistiera tendría que pagar una indemnización. En este caso, la jurisprudencia viene a considerar que esa indemnización funciona como una cláusula penal, como una pena al arrendatario que incumple la obligación de cumplir el plazo, y en este caso los tribunales pueden moderar esa pena. Y un último supuesto sería que se permita en el contrato, perdón, que no se prevea en el contrato la posibilidad de desistir y que tampoco se prevea ninguna indemnización. En este caso puede ocurrir dos cosas: que el arrendador acepte la resolución anticipada que propone el arrendatario, entonces en este caso podrá optar por exigir una indemnización, y se plantea cuál es el importe de esta indemnización. Ha habido de todo, ha habido sentencias que decían que eran las rentas que quedaran por cumplir, más recientemente se ven sentencias que por analogía dicen que tendría que pagar al arrendatario una mensualidad por cada año que dejara de cumplir, y en algún supuesto que se ha considerado, se ha probado que el perjuicio al arrendador es grave, será indemnizado hasta con 5 mensualidades por cada año que dejara de cumplir. Por último, si no se prevé que pueda desistir el contrato, como estábamos viendo, y no se prevé indemnización, pero el arrendatario no acepta la resolución que propone el arrendatario y el arrendador exige el cumplimiento del contrato, en este caso lo que tendrá que hacer el arrendatario es pagar una indemnización equivalente a las rentas que quedaren por cumplir. Ahora bien, también aquí los tribunales han considerado que si durante ese periodo que no ha cumplido el arrendatario, el arrendador arrienda el local, se estaría produciendo un enriquecimiento injusto y, por tanto, la indemnización no sería tan grande como las rentas que dejare de cumplir. Pues bien, esta es la problemática que plantea el desistimiento. Esperamos que haya sido de su interés. Hasta la próxima ocasión.